Cordial saludo, mi nombre es Alexis Villamizar y estaré presentando los ejercicios propuestos para el taller de recuperación del parcial número 1 del primer corte de la materia de ondas y partículas. Como primer ejercicio se tiene el siguiente problema. La posición de una partícula está dada por x igual a 7 centímetros coseno de 6 pi t, donde t está en segundos. ¿Cuáles son? A. La frecuencia, B. El periodo y C. La amplitud del movimiento de la partícula. D. ¿Cuál es el primer momento después de t igual a 0 en que la partícula está en su posición de equilibrio y en qué dirección se mueve en ese momento? Entonces, inicialmente sacamos los datos que nos da el problema, en donde la amplitud de 7 centímetros la pasamos a metros y la fase inicial en 0, para trabajar todo en términos de seno, lo pasamos a pi medios. De modo que las ecuaciones del movimiento nos quedan como 7 por 10 a la menos 2, seno de 6 pi t más pi medios. La velocidad será 7 por 10 a la menos 2, 6 pi, por coseno de 6 pi t más pi medios. Finalmente la aceleración será menos 7 por 10 a la menos 2, 6 pi al cuadrado por seno de 6 pi t más pi medios. Inicialmente nos piden hallar la frecuencia. La frecuencia se puede hallar como la frecuencia angular sobre 2pi. La frecuencia angular dada por el problema es 6pi, por lo tanto dividimos 6pi sobre 2pi y obtenemos que la frecuencia del movimiento es 3 Hz. Luego nos piden el periodo y la amplitud del movimiento. La amplitud del movimiento también está dado por las ecuaciones que ya hemos sacado antes, que es 7 por 10 a la menos 2 metros. Para calcular el periodo utilizamos la fórmula periodo es igual a 1 sobre frecuencia, donde el periodo será 0.33 segundos. Y para hallar el primer momento en el que la partícula pasa por su posición de equilibrio, es decir, por 0, entonces lo que haremos es simplemente igualar la ecuación de posición a 0 y mediante despeje de t hallamos el tiempo. Una vez obtenido este tiempo, lo que se hará es calcular la aceleración en ese momento, de modo que obtengamos la dirección. Entonces, sabemos que el tiempo en el que la partícula pasa por 0 es 0.083 segundos. Tomando esto, entonces reemplazamos t por 0.083 segundos, calculamos y nos da que es menos 24.8714 metros sobre segundo cuadrado. Por lo tanto, la partícula pasa por lo que sería nuestro cuarto cuadrante en el eje cartesiano. Esto lo podemos observar mediante GeoGebra. Aquí estaría la gráfica de posición, gráfica de velocidad. Bien, tenemos aquí la función de aceleración. Entonces, con la tabla de valores acomodamos el tiempo 0, 0.0833 y 0.084. Entonces, tenemos que nuestro punto inicial va a estar en menos 25, que sería la amplitud. Aquí lo que yo hice fue modificar un poco los ejes, entonces por eso los valores tal vez no son los mismos, pero en sí matemáticamente es lo mismo, no hay problema ahí. Entonces, hacemos un poco de zoom, esos son los primeros momentos que necesitamos ver. El primer momento en el que la partícula pasa por nuestra posición de equilibrio, es decir, el 0, es el 0.0833, es el primer punto. Tiempo después, a los 0.084 segundos, ha avanzado un poquito la aceleración, es decir, se ha movido. Podemos observar que la aceleración va hacia lo que sería nuestro primer cuadrante, es decir, está acelerando positivamente, va hacia la derecha. Lo que significa que el resorte, si aquí estaba estirado, se ha comprimido y de nuevo se está estirando. Eso sería todo para el primer ejercicio. Como segundo problema tenemos el siguiente enunciado. Calcular el valor de G a partir de un péndulo simple si el periodo de un péndulo de 70 centímetros de longitud es de 1.68 segundos. ¿Cuál es el valor de G en la ubicación del péndulo? Para esto tenemos que utilizar la fórmula de periodo, que es periodo es igual a 2pi sobre frecuencia angular, donde la frecuencia angular de un péndulo simple es la raíz de G sobre L. Entonces, para calcular nuestra gravedad, igualamos a los valores que tenemos. Conocemos el periodo, que es 1.68 segundos, y la longitud, que es 70 por 10 a la menos 2 metros. Despejamos y nos queda que la gravedad es igual a 1.68 sobre 2pi elevado al cuadrado negativo
por 70 por 10 a la menos 2, de modo que G nos da 9.7912 metros sobre segundo cuadrado. Para el tercer ejercicio tenemos el siguiente enunciado. Un objeto de 5 kilogramos en una superficie horizontal sin fricción está unido a un extremo de un resorte horizontal que tiene una constante de fuerza K igual a 700 N sobre metro. El resorte se estira 8 centímetros desde el equilibrio y se suelta. ¿Cuáles son? A. La frecuencia del movimiento. B. El periodo. C. La amplitud. D. La velocidad máxima. Y E. La aceleración máxima. F. ¿Cuándo alcanza el objeto por primera vez su posición de equilibrio? ¿Y cuál es su aceleración en ese momento? La amplitud está dada por el problema, que es de 8 centímetros. Lo pasamos a metros y nos queda 8 por 10 a la menos 2. La frecuencia angular la podemos calcular ya que nos dan la constante del resorte y la masa. Eso quedaría 700 newton sobre 5 kilogramos. Como resultado tenemos aproximadamente 2 raíz de 35. Con estos datos podemos hacer las ecuaciones del sistema, que nos quedan de la siguiente manera. La posición queda como la amplitud 8 por 10 a la menos 2, seno de 2 raíz de 35t más pi medios. Esto debido a que el momento inicial es en T0 es 8 centímetros. Es decir, el momento inicial la posición está en la amplitud máxima. Por lo tanto, eso sería un coseno. Lo pasamos a seno y eso nos da el desfase de pi medios. La velocidad queda como 8 por 10 a menos 2 multiplicado por 2 raíz de 35 por coseno de 2 raíz de 35t más pi medios. Y la aceleración es menos 8 por 10 a menos 2 por 2 raíz de 35 al cuadrado, seno de 2 raíz de 35t más pi medios. Entonces, aquí tenemos el cálculo de la frecuencia, que es 1 sobre periodo. Para calcular el periodo utilizamos la ecuación T es igual a 2pi sobre W. W ya lo teníamos, entonces simplemente realizamos el cálculo y nos da 0.53 radianes sobre segundo. Calculamos la frecuencia, 0.0845 Hz. La amplitud ya la teníamos y con estos datos podemos calcular velocidad máxima y aceleración máxima. La velocidad máxima es de 0.9465 y la aceleración máxima es de 11.2 metros sobre segundos. Para hallar el momento en el que nuestra partícula alcanza por primera vez la posición de equilibrio, entonces tenemos que igualar la ecuación de posición a 0. Esto nos da que el tiempo en el que se alcanza la posición de equilibrio es en 0.1327 segundos y la aceleración, debido a que está en la posición de equilibrio, entonces será máxima, por lo tanto es 11.2 metros sobre segundo. Como cuarto ejercicio se tiene el siguiente enunciado. Un objeto de 2.4 kilogramos en una superficie horizontal sin fricción está unido a un extremo de un resorte horizontal de constante de fuerza K igual a 4.5 kN sobre metro, mientras que el otro extremo se mantiene estacionario. El resorte se estira 10 centímetros desde el equilibrio y se suelta. Encuentra la energía mecánica total del sistema. Conocemos que la amplitud es de 10 centímetros, entonces esto lo pasamos a metros y nos queda 10 por 10 a menos 2 metros. La constante K está dada por el siguiente valor, que es 4.5 kilonewtons, y la energía total se halla como un medio de K por amplitud al cuadrado. Entonces, la K la pasamos a newtons, de modo que al reemplazar en la ecuación energía total, nos da energía total aproximadamente 225 julios. Eso sería todo para ese cuarto ejercicio. Es bastante sencillo. Y si bien se puede calcular mediante otros métodos, este es el más rápido. Finalmente, para el quinto ejercicio se tiene el siguiente enunciado. Una figura plana de 3 kilogramos está suspendida en un punto a 10 centímetros de su centro de masa. Cuando oscila con una pequeña amplitud, el periodo de oscilación es de 2.6 segundos. Encuentra el momento de inercia I sobre un eje perpendicular al plano de la figura tras el punto pivote. Entonces, tenemos que el periodo es igual a 2pi por la raíz de la inercia sobre la masa por la gravedad por la distancia desde el punto del centroide. Entonces, para calcular D, tienes que tomar la masa de lo que sería el objeto más la distancia desde el centroide sobre la masa del sistema. En este caso, la masa y la masa del sistema son la misma debido a que lo que sería la masa del punto pivote la despreciamos y no hay otras masas que influyan en este cálculo. Entonces, eso nos queda 3 sobre 3 por 10 a la menos 2, donde debido a que 3 y 3 se cancelan, entonces nos queda que la distancia es 10 por 10 a la menos 2 metros. Una vez aclarado esto, entonces sabemos que la inercia
Una vez despejada va a ser igual a el periodo al cuadrado sobre 2pi todo al cuadrado multiplicado por la masa, por la gravedad, por la distancia que calculamos anteriormente. Una vez reemplazados esos datos, entonces nos da que la inercia es igual a 0.5039 kilogramos por metro cuadrado. Eso sería todo. Muchas gracias por la atención.